A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Muy buenos días. Tengo el gusto este día de tener la presencia aquí en este programa a un gran amigo, un gran ecuatoriano sobre todo, el economista Mauricio Pozo. No hace falta presentarle, pero voy a dar unas breves palabras de introducción para ubicarnos. Es economista por la Universidad Católica del Ecuador, máster en Economía de la Universidad de Notre Dame, asesor de la presidencia de la Junta Monetaria, ha sido decano director de posgrados y profesor universidades del país y del exterior, ministro de Economía y Finanzas en 2 ocasiones, candidato a la vicepresidencia de la República, miembro de directorios de diversas empresas, columnista del diario Hoy, diario El Comercio y revista Forbes, presidente también de la consultora Multienlace desde 1994. Bienvenido, Mauricio, te agradezco mucho haber aceptado esta invitación para hablar sobre importantes temas que tú los dominas, sobre todo teniendo en cuenta la inmediata, pronta participación como presidente de la República del que fuera electo recientemente el doctor Daniel Noboa Asín. Te preguntaría, para comenzar, Mauricio, ¿cómo deja el gobierno de Lasso al quien le reemplazará? ¿Cómo ves tú? Muchas gracias, Edwin, por la entrevista. Un gusto estar aquí compartiendo unos minutos contigo. Tal vez empezar indicando que el gobierno de Lasso, como recordarán, se inicia el 24 de mayo del año 21, pocos meses después de la peor crisis económica de la historia de este país. Caímos del año 20, que hubo la pandemia, en el 7.8%, una caída de producción que no había registrado la historia económica ecuatoriana. Íbamos a caer, por cierto, al 11%, gracias al apoyo y el respaldo internacional que se logró, se pudo caer menos profundo, pongámoslo así. El año 21 entra el gobierno del presidente Lasso con un programa económico en ejecución. Era el programa económico acordado con los multilaterales que se inició a mediados del año 20. Yo entré a la última parte del gobierno del expresidente Lenín Moreno en octubre de ese año, y lo que se hizo fue continuar con el programa, y el gobierno de Lasso al inicio hizo lo propio, es decir, siguió la misma ruta y ya estaban establecidas las metas para el año 21 de déficit fiscal, de crecimiento económico, de pago de obligaciones externas, etcétera. Esta situación, que se continuó en la línea con ciertos ajustes que era obvio que se produzcan, cambia, yo creería, para el año 22 y 23, al punto, para ir respondiendo a la pregunta, que este momento el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa recibe un país en el ámbito fiscal con un déficit que va a bordear los $5.200 millones, que es un desequilibrio similar al del periodo prepandemia, es decir, del 18 y el 19. Y cayó bastante en el 21, y el 22 algo se mantuvo, y ahora el 23 va a tener ese déficit.
atrasos por 1.700 millones de dólares al mes de septiembre, que es la última cifra que se dispone. No se ha pagado la seguridad social, 40% de las pensiones, ahí se le debe entre marzo y septiembre 1.250 millones. Hay el impacto que se viene del fenómeno del Niño, no hay ahorros fiscales, algo de apoyo internacional sí va a existir, pero lo cierto es que la economía ecuatoriana entra al nuevo gobierno en una situación muy delicada, muy vulnerable, y no puede esperar el que el nuevo gobierno adopte ciertas decisiones que a mi manera son importantes. Y termino con esto, con un crecimiento económico este año que va a estar más cerca del 1% que del 2%. Y con un crecimiento tan bajo es imposible mejorar el empleo. Entonces, un país que no crece, con problemas de empleo, ni hablo de la seguridad, que eso afecta de manera, yo diría, transversal a todo. El problema fiscal, la vulnerabilidad y un entorno internacional también difícil, porque no es que está en el mejor momento. Esto hace pues que efectivamente el país esté en una situación difícil, y con el riesgo país registrado el tercero más alto de la región después de Venezuela y Argentina. Así que eso, un poquito para ir respondiendo la interrogante que me haces. Frente a esto, este panorama realmente realista, desde luego, ¿qué podría hacer en la parte económica el presidente Noboa el año y medio que le quedaría por gobernar? Bueno, es un periodo corto, un periodo tan reducido, con una herencia, como expliqué, tan difícil. Es imposible que podamos aspirar a que, por ejemplo, el año 24 sea un año de boom económico, de una recuperación muy importante. Tal como van las cosas, yo creería, si es que se adoptan ciertos correctivos, que vamos a tener un 24 muy similar al año 23, tanto en crecimiento cuanto en los otros indicadores. Sin embargo, lo importante es que entre el nuevo gobierno y tiene la gran oportunidad de ponerle en ruta otra vez a la economía, ponerle sobre rieles, tiene que bajar el déficit fiscal y tiene que buscar apoyo internacional, ¿no? y tiene que tomar ciertas medidas, muchas de las cuales, por cierto, no son nada populares. No puede ser, por ejemplo, que resultado de la consulta popular recientemente ocurrida, donde los ecuatorianos decidieron no explotar el bloque 43, por razones medioambientales, etcétera, al mismo tiempo se pretenda mantener el subsidio a los precios de los derivados. Eso no tiene sentido. Claro. Deberían ser los primeros que promovieron eso, los primeros que busquen que haya precios reales, y que el país no desperdicie fondos, que son, por cierto, entre 3 y 4 mil millones al año, en un subsidio que a la final no beneficia a nadie. O para ser más exacto, sí beneficia, pero ¿a quién? A los contrabandistas, a los que venden combustible en alta mar más barato porque hay diferencia de precios con los países vecinos. Entonces, el que el país se vea abocado a una situación complicada económica y haya una posibilidad que sea esta, aunque difícil políticamente de adoptarla, ojalá el presidente Noboa tenga la capacidad, el apoyo y la decisión de tomar una acción en esta materia. Tiene que ponerle un coto al gasto público. El gasto lamentablemente ha seguido subiendo a pesar del discurso oficial de inicios que el Estado estaba obeso, que había que reducirlo. Sin embargo, en la práctica eso no se ha dado. Tenemos un problema de atrasos que hay que cumplir, hay que renegociar en términos amigables y de mercado la deuda con tenedores de bonos. Uh-huh. Ahí ya eso está feneciendo el periodo de alivio que se consiguió en la renegociación del año 20, y ya empiezan a presentarse montos mucho más importantes y hay que darle un respiro, una oxigenación a las finanzas públicas. Y con los multilaterales, que es deuda a plazo largo en condiciones adecuadas, siendo así, a pesar, ya tiene más del 50% de la deuda externa total y empieza a golpear también. Entonces me parece que ahí también, aunque esto no es muy ortodoxo,
de forma voluntaria, amigable y de mercado, sentarse a ver qué formas de alivio se pueden lograr en esa materia. Entonces, ponerle un freno al gasto, revisar el tema de los subsidios, buscar apoyo internacional, creo yo que pueden ser algunas de las acciones inmediatas e importantes que puede adoptar el nuevo gobierno. Desde luego. Entonces, un asesoramiento técnico adecuado, profesional, ¿no es cierto?, de expertos, de gente experimentada, conocedora de la realidad, que podría pues ayudarle a encaminar al presidente por el camino, por el sendero adecuado, ¿no? Yo creo que estos temas requieren de un equipo de trabajo. Claro. El presidente Daniel Noboa, me parece, hasta donde tengo referencias, yo no he tenido contacto personal con él nunca, pero hasta donde tengo referencias es una persona de un carácter firme, decidido, joven, pero con mucha convicción de sus ideas, y eso es bueno. Claro. Eso le puede ayudar. Pero así como la juventud te da energía, te da nuevas ideas, te genera razones de cambio, que es bueno, creo que la experiencia también es buena. Desde luego. Entonces me parece que debe combinar las dos cosas para poder tener un equilibrio y poder hacer un mejor gobierno. Claro, con asesoramiento profesional adecuado de gente responsable, ¿no?, experimentada, sobre todo en esta materia, más que nada, que se presenta con dificultad para la administración, ¿no? Así es, así como tú planteas y como tú estás expresando, realmente es la realidad, que hay que tener mucho cuidado. Y frente a todo esto, ¿cómo observas tú el entorno internacional? ¿Cómo se le presenta al Ecuador? Fíjate, como sabemos, el mundo estuvo con la pandemia el año 20. Eso generó una contracción económica mundial y el Ecuador no estuvo ausente de este problema. Vino el proceso de vacunación, se inició en el gobierno del expresidente Moreno y lo implantó con fuerza el actual presidente Lasso. Por cierto, de las buenas acciones del actual gobierno al inicio. Y ya eso constituyó un tema internacional difícil para el Ecuador, con todo lo que esto implicó. Producto de ello, economías como la norteamericana decidió, por el problema del confinamiento, entregar unos apoyos económicos a los ciudadanos norteamericanos. Esto determinó que una vez que empezó el proceso de vacunación, esa demanda reprimida de consumo se haga presente. Y la gente empezó a comprar de todo, compraba vehículos, compraba bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y eso generó un aumento de precios importante. Llegó la inflación norteamericana a cerca del 9%, que no había alcanzado muchos años. Y esto le obligó, para precautelar la estabilidad, le obligó al Banco Central Americano, al Federal Reserve Bank que se llama, a intervenir con tasas de interés más altas. Y las tasas subieron, el financiamiento al Ecuador se encareció, y ese proceso ha venido convaleciendo, pero todavía no a los niveles que estaban antes. Todavía la meta de los Estados Unidos está con una inflación del 2% anual y está cerca del 4%. Es decir, todavía queda un camino a recorrer, el financiamiento se hizo más caro, y a este fenómeno que explico empezaron a sumarse otros factores. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, otro factor que determinó restricciones de comercio, desvío de liquidez, ausencia de fondos adecuados para la región donde estamos nosotros, entre otras razones. Y ahora últimamente el problema de Israel y Palestina, otro problema que se acaba de presentar. Entonces, medio que se empezaron a sumar cosas, y todo ese entorno en la práctica significa inflación más alta y menos crecimiento, menos acceso a mercados, más dificultad de vender productos nuestros y más dificultad de que nos presten a nosotros recursos. Entonces, un poco para resumir, me parece que el ambiente internacional no es el mejor. No es, y el Ecuador tampoco es un país con grandes reservas, con respaldos que le permitan atenuar los impactos. Más bien es un país muy vulnerable,
a lo que ocurre en la economía internacional. Donde sí hemos tenido un poco de suerte es que en el precio del petróleo, con sus altibajos, en promedio se ha mantenido por sobre lo que estaba estimado, y eso obviamente nos ayuda de alguna manera, así es. Ahora, y los organismos internacionales de crédito, sobre todo, ¿cómo le ven al Ecuador? ¿Cuál es tu opinión? Verás, la política de ellos ha sido distinta a la que fue años atrás. Yo les traté y tuve un acuerdo con ellos del año 2003, y ahora de igual manera en el 2020 y 2021. El Fondo Monetario, yo creo personalmente que es otro. Sí. La actitud bueno, han pasado muchas cosas en los últimos 20 años, también es verdad, pero creo que es otro. Yo me acuerdo el jefe de misión y el equipo del fondo en el año 20, al lado de los actuales son, como decimos, como la Madre Teresa de Calcuta. Pues, sí. O sea, si hablamos de rígidos, duros, eran los de hace años, ahora son bastante más blandos, pongámosle comillas. Eso no quiere decir que regalen nada ni que estén totalmente abiertos a todo, pero sin duda entienden más la realidad de la región. Hay cosas que en el papel suenan bien, pero en la práctica no se lo puede hacer. Entonces yo creo que en ese sentido ha habido una mejora en cuanto a la lectura y la percepción de ellos con la región. Y con Ecuador tienen una posición muy flexible, muy adecuada, van a encontrar siempre apoyo. El gran problema de esto, Edwin, es que no podemos aspirar a un acuerdo de mediano plazo en un gobierno de año y medio. Claro. Ellos siempre están esperando ver un horizonte un poco más largo. Claro. Pero eso no quiere decir que no pueda con ellos, de alguna manera, descubrirse formas de apoyo. Para empezar, hay líneas de crédito por problemas emergentes, como son fenómenos naturales. El tema del fenómeno del Niño, hay líneas de acceso en el Banco Mundial, en el propio fondo, en el BID, creo, hasta donde entiendo también. Entonces eso le va a ayudar al país, pero claro, va a depender de la rudeza del problema, o sea, cuán duro es el problema para Ecuador. En ese sentido puede apoyar. Nos apoyaron en el terremoto del año 16, en el 2016, nos apoyaron con la pandemia del año 20, es decir, hay líneas emergentes para este tipo de cosas que ya no dependen del Ecuador, o sea, ni la pandemia, ni el fenómeno del Niño, ni nada más. Entonces yo sí creería que va a haber una buena actitud, habría que buscarle la figura que calce para un tema de un periodo de gobierno tan corto. Pero sin duda el Ecuador necesita apoyo y no le pueden dejar suelto. ¿Tenemos que volver a reunirnos con los señores? Sí, así no nos guste, pero no veo mucho espacio para rehusar a esa opción. Pero realmente, claro, está en manos también de la gente que le va a rodear al presidente Noboa, que tenga esa experiencia, esos conocimientos, esa percepción, ese olfato, digamos, ¿no? Sí. Pero eso a mí me da buena impresión. Uh-huh. Es una persona, parecería, de pocas palabras, cierto, pero creo que de bastantes acciones. Es bueno que él haya sido un empresario porque sabe lo que cuesta $1, ganarse $1 y pagar nómina a fin de mes. Eso sí lo tiene clarito. Cuando tienes personas que son, por ejemplo, provenientes solo del mundo académico, sin que esto sea malo ni bueno, es bueno, yo he sido académico también muchos años, pero siempre es bueno un poquito de realidad en ciertos temas. Claro, y yo creo que él, y además conoce el mundo, por su propia actividad empresarial, ha estado en los mercados, una persona que habla, no sé si 2 o 3 idiomas, entonces creo que eso es un hombre de mundo, pongámoslo así, claro, y eso le va a ayudar. Y su carácter de no hablar mucho y hacer bastante creo que también le va a ayudar. Así que les deseamos lo mejor, o sea, sin haber sido nunca ni coideario ni haber estado participando pero yo creo que el Ecuador requiere un poquito de colaboración con los gobiernos, porque si algo tiene este país, lamentablemente, es la ingobernabilidad. Sí. Todo está mal, ¿no? Y no se reconoce nada, y todo, y si no me dan a mí mi espacio de poder o mi metro cuadrado de beneficio, me voy contra el gobierno. La oposición. Entonces es muy complicado gobernar al Ecuador, es muy difícil, muy difícil, toda la vida ha sido eso, ¿no? La historia de nuestra patria, pero en realidad
como tú dices, es una persona que ofrece seguridad, su presencia, su actitud, ¿no es cierto?, su formación mismo, la experiencia. Yo creo que es... Además hay otro tema que capaz no deberíamos ni conversarlo, pero viene de una familia de mucho dinero. Claro. Entonces él no está ahí por ninguna razón económica, o sea, eso está fuera de su... Es una gran seguridad que tenemos, yo creo. No, en ese ámbito no va a haber problemas, ¿no? No, desde luego. Anotas muy bien este punto, claro que sí. Ahora, pasemos a la parte interna del país. ¿Qué opinas del ambiente político alrededor de la figura del presidente electo? Pero es como alguien decía, si hay algo seguro en el tema político es que nada es seguro. O sea, es incierto. Y yo soy muy escéptico en eso. El pueblo ecuatoriano es el que decide el destino del país y es la democracia. Las mayorías toman la decisión final. Pero esto no quiere decir que no se equivoquen, claro, ni que no hay errores. Nos hemos equivocado, es más, muchas veces. Dicho esto, yo no sé cómo va a actuar la nueva asamblea. Se va a posicionar próximamente. No sabemos cuál va a ser su gestión, pero podemos anticipar temas. Si bien es cierto, por ejemplo, que el grupo de la Revolución Ciudadana de Correa ha dicho que va a colaborar, que le va a ayudar al gobierno, etcétera, me parece que es un gobierno que no creo que tenga el apoyo por esa vía, por una sencilla razón, porque el 24 va a empezar a mitad de año probablemente la campaña para el gobierno que entre el 25. Claro. Entonces, pegarse al gobierno. Peor si el gobierno toma decisiones duras, no va a ser electoralmente un buen negocio. Tú apuntas. Entonces yo le veo que la relación con la asamblea no va a ser fácil. Pero claro, va a depender también del equipo político, el operador político del gobierno y qué facilidad tenga de poder lograr apoyos de alianza. Así que hay una gran pregunta en eso y no creo que haya una respuesta fácil. Muchísimas gracias, Mauricio. Yo te agradezco tu presencia. Lamentablemente el tiempo en estas circunstancias siempre es el enemigo primordial, de tal manera que yo comprometería para una próxima ocasión para poder continuar analizando esta situación del país, sobre todo desde el punto de vista financiero, económico, cuál es la perspectiva que se nos presenta como país, ¿no? Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Edwin, estoy a la orden. Muy buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UH